Este es el episodio 4 de Anomalía, el podcast de Kafka Escritores. Aquí venimos a hablar de lo raro, de lo que no encaja, de lo que aparece cuando la realidad se queda corta. Defendemos la incertidumbre como efecto, el monstruo como cultura y lo grotesco como espejo. Estás en Anomalía. En este programa hablaremos de lo ominoso o siniestro. Carlos Arellano comenta de dónde sacan los escritores la información para escribir. Marcelo Chávez hace una sinopsis de La nieta del señor Lin que leímos en el club de lectura. Soy Santiago Peña Bozano y te invito a acompañarnos en este viaje anómalo. Bienvenidos. En estos días he salido a hacer fotos por Toledo y me he dado cuenta de que en lo que se llama la hora dorada, la ciudad cobra un cariz completamente distinto. No estoy seguro de cuánto dura exactamente este periodo, tampoco interesa saberlo con exactitud, pero hay un momento en el que la tarde de pronto se pone con las mejores luces que uno puede captar en una foto. Dicen que esto sucede también al amanecer, pero no lo podemos comprobar quienes somos más bien nocturnos. Lo de la hora dorada me interesa no solo por el color que emerge, sino por la intensidad. En ese momento, la luz del sol se refleja en las sombras de una manera distinta, por la dirección de la luz, por cómo pega en la roca, en las paredes, en los árboles, en las personas. Y ese naranja que suele aparecer cuando el día se está extinguiendo, un amarillo anaranjado que quiere pasarse a rojo, que muchas veces tiñe el cielo con colores impactantes, como ese cielo del conocido cuadro El Grito de Edvard Munch. Es como si la ciudad por unos minutos se dejara ver de otra manera, como si la materia, la piedra, la madera, el metal se volvieran más cálidas. Así que salí con mi cámara a pasear por Toledo y recorrí varios pasillos y callejones buscando objetos, elementos que me llamasen la atención. Yo voy así, mirando esquinas, puertas, texturas, un arco, una reja, una sombra inclinada. Pequeñas cosas. Pero lo que sucedió cuando llegué a la Catedral de Toledo fue una anomalía. La diferencia fue de unos minutos entre una foto que tomé con una perspectiva casi igual, hermosa, en la hora dorada, y otra foto en la que la hora dorada estaba terminando. Cambió el matiz. Se puso todo más oscuro y yo subí el contraste de la cámara como experimento. Estamos hablando de la Catedral de Toledo, una iglesia gótica que empezó a construirse en la Edad Media, en 1226, hace 800 años. Es una de esas construcciones que ya de por sí solas te ponen en un estado mental de pequeñez ante su majestuosidad. Y en esa foto logré capturar algo que honestamente podría llamarse ominoso. No terrorífico, no gore, no monstruoso en el sentido obvio, sino ominoso. Como si hubiera algo ahí que no termina de ser explicable, o como si lo familiar, lo conocido, en este caso una fachada, una piedra, un templo, de pronto se volviera extraño y se sintiera un poco fuera de sitio. Y claro, estos días he estado leyendo a Freud, el Das Unheimliche, en una edición que tenía adjunto el texto que influyó en la escritura de lo ominoso o lo siniestro, como se conoce en español al texto de Freud. Este texto que inspiró al padre de la psicología a crear un texto que influyó tremendamente en la cultura se llama Sobre la psicología de lo Unheimliche, de Ernest Jentsch. Para mí Jentsch me ha parecido una joya, un texto breve, directo, y con una idea tan simple que cuando la entiendes te cambia la manera de ver las cosas. Jentsch habla de lo inquietante, lo siniestro, lo uncanny y lo unheimlich, no como una cosa que está en el objeto, sino como un efecto que se produce en nosotros. Y lo que lo activa muchas veces es la incertidumbre. El efecto tiene que ver con la palabra heimlich, que en alemán significa en casa o como en casa. Y lo unheimlich no está como en casa, puesto que algo le resulta extraño. Ese instante en el que tu mente no logra decidir qué está viendo o cómo clasificarlo.
Ese momento donde tú dices, esto es normal, pero algo no encaja. Medio raro. Y en ese momento de duda se siente extrañeza. A mí me gusta pensarlo así. Cuando pasó la hora dorada me cambió Toledo. Obviamente la catedral seguía siendo la catedral, pero cambió mi relación con lo que estaba mirando. Cambió el umbral, la lectura, la temperatura, la sensación. Y frente a la catedral, con ese contraste más duro, con esa oscuridad subiendo de golpe, con esa piedra volviéndose textura, sentí esa clase de inquietud que es más alerta que miedo, como si la realidad estuviera a un paso de convertirse en otra cosa. Jentsch me dio una palabra para nombrar algo que yo había sentido algunas veces, pero sin saber cómo describirlo. Ese tipo de extrañeza que aparece cuando lo conocido cambia inesperadamente. Y entonces, en este punto, el texto de Jentsch me llevó a otra idea que hoy está por todas partes, aunque a veces la usamos sin saber de dónde viene. El valle inquietante, el Uncanny Valley. Esto tiene que ver con robots, con réplicas, con figuras antropomórficas, cosas que se parecen mucho a un ser humano, pero que no terminan de serlo, como esos robots similares a personas, piel, ojos, gestos, voz. Pero cuando tú los miras, sientes de inmediato que hay algo raro. No sabes decir qué es, pero lo sientes. Una incomodidad, un rechazo, una especie de alerta. El término en realidad lo acuñó el profesor japonés Masahiro Mori en 1970. Y la idea dicha de forma sencilla es que cuanto más humano parece un robot, más empatía puede despertar, hasta que llega un punto en que por parecer casi humano, pero no del todo, la reacción se fragmenta. Es como si hubiera un umbral, y al cruzarlo, en lugar de gustarte más, te produce lo contrario, te da repelús, te inquieta, te provoca rechazo. ¿Por qué? Porque lo casi humano es tramposo. Si es claramente un robot, tu mente lo acepta. Ok, es una máquina. Si es claramente una persona, tu mente también lo acepta. Ok, es un humano. Pero si está en medio, si está en esa zona ambigua donde no sabes bien qué es, tu percepción empieza a fallar y eso puede volverse inquietante. Esto conecta con la intuición de Jentsch, porque Jentsch, antes de que existieran estos robots hiperrealistas, ya estaba describiendo el mecanismo. Lo ominoso o siniestro aparece cuando hay una incertidumbre, cuando tu mente no logra descifrar lo que ve. Y esto explica muy bien por qué el Valle Inquietante pega tan fuerte en videos. Porque en el internet tú ves un robot moverse raro, una sonrisa extraña, unos ojos que parecen mirar pero no miran. Te quedas con la impresión, con la duda, con el malestar. Jentsch, para ilustrar esto, toma un ejemplo literario clásico, que también usa Freud después, y que es una especie de piedra fundacional de todo este tema. El hombre de arena de Hoffmann. No voy a contar el cuento ahora, pero sí lo menciono porque ahí aparece justamente esa figura, esa presencia que hace que lo humano y lo mecánico, lo vivo y lo artificial empiecen a confundirse, un autómata. Así que luego de tomar las fotos volví a casa. Había sentido lo unheimlich frente a la Catedral de Toledo en la hora dorada. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes, si se están atentos, sentirán anomalías unheimlich ominosas de igual manera. Algo que en la actualidad no tendemos a cuestionarnos mucho es acerca de la información que utilizan los escritores a la hora de escribir. Si nosotros nos preguntamos o tratamos de reflexionar de dónde sacan los escritores la información, podríamos pensar que esta viene de redes sociales o de noticieros
o incluso de información que ellos perciben en su día a día. Pero si nosotros tratamos de pensar cómo hubiese sido esto antes, es decir, el ejercicio de escribir y de usar la información para escribir, antes de que existan las tecnologías de la información actual, se nos haría un poco difícil. Y esto debido a que estamos acostumbrados a tener la información que requerimos a la mano, ya sea histórica, ya sea de actualidad, ya sea geográfica. Esto es un tema curioso debido a que si nosotros pensamos cómo ocurría la transmisión de información antes de que exista toda esta tecnología de la información, nos damos cuenta que está estrechamente vinculado a la forma y a las ideas que se escribían en determinada época. Por ejemplo, si nosotros pensamos cómo era o cómo se mantenía o se transmitía la información en la antigüedad, nos daremos cuenta que la mayoría de esta información, que era muchas veces, por ejemplo, de mitos pasados de boca en boca y después escritos una vez se desarrolló las diferentes tecnologías de escritura, o también, por ejemplo, leyes o registros históricos. Todo esto se lo realizaba a través de personas que se dedicaban a esto, que escribían estos diferentes tratados y que los almacenaban para que puedan ser utilizados. Entonces, si nos ponemos a pensar en las personas que escribieron en la antigüedad textos, como por ejemplo Aristóteles, o si nos vamos más atrás, Homero, nos daremos cuenta que la mayoría de información que disponían era lo que se había escrito hasta ese momento, o también información que ellos habían recolectado alrededor, a través de leyendas que se transmitían de boca en boca, etc. Y eso hace que la mayoría de los textos que hayan escrito, por ejemplo, de Homero, sean específicamente de mitos, sean de leyendas, sean de épica y a veces poemas. Si nos vamos más adelante en la época más bien posterior a la clásica, podríamos decir en la Edad Media, nos damos cuenta que la mayoría de los textos escritos fueron escritos, especialmente en la historia de la civilización occidental, en abadías o en instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. Es por eso que los autores de esta época, de la Edad Media, por lo general eran curas, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Ellos escribieron en base a los textos que ellos tuvieron a la mano, que en su mayoría eran textos clásicos que se lograron almacenar y preservar, y también documentos que se fueron escribiendo a través de los años en la Edad Media. Y es por eso que sus escritos vienen cargados de temas ya sea filosóficos, pero también religiosos, metafísicos y de todo tipo de disciplinas. Luego, si avanzamos a la Edad Media, nos damos cuenta que la información ya no estaba restringida a las personas que tenían que ver con la Iglesia Católica, sino que existieron ya otros poderes, especialmente en las ciudades-estado italianos, que dieron la oportunidad que otros autores no vinculados a la Iglesia Católica pudiesen escribir y tener acceso a esta información, apartándose así de la idea central que tenía la Iglesia Católica de vincular los diferentes ramas del conocimiento con el cristianismo. Posteriormente, podemos ver, por ejemplo, en la época del Renacimiento o en la Baja Edad Media, cómo ya empezaron a existir otro tipo de temas, otro tipo de autores. Por ejemplo, las novelas de caballería, que fueron las que dieron paso finalmente a la escritura del Quijote. Con el advenimiento de la imprenta y con la facilidad que ésta dio para imprimir textos y para repartirlos, hace que la información pueda ser distribuida más fácilmente. La siguiente, por así decirlo, revolución es el advenimiento de los periódicos o de los diarios donde se comunicaba la información o los hechos que sucedían en la sociedad a todos los miembros de la sociedad
sin distinción. Esto hizo que los escritores pudiesen tener a la mano una mayor cantidad de información sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en diferentes partes, no solamente de sus países, pero también del mundo. Posteriormente, con el advenimiento de la radio y después de la televisión, estos se convirtieron en canales primordiales para repartir la información hacia la población, y de donde los escritores empezaron a tomar no solamente los hechos que ocurrían, sino también empezaban a tomar contacto con ideas y estéticas que se estaban tratando en diferentes sitios del mundo. Después de eso tenemos el advenimiento del Internet y de la hiperconectividad que vivimos hoy en día. Es decir, en esta época sabemos, o muy pocos de nosotros creemos, que lo que nos limita a la hora de escribir, o que lo limita a un escritor a la hora de escribir, es la información. Es decir, ahora, tal vez por primera vez en la historia, en nuestra época, no estamos limitados por la cantidad de información o el acceso a la información a la hora de escribir, sino más bien que estamos limitados por la incapacidad de distinguir cuál es la información relevante para nosotros. Philippe Claudel, escritor y cineasta francés, publicó en 2005 en francés y en el 2003 en español la novela La nieta del señor Lin. Esta obra, construida en capítulos breves y con un estilo claro y sencillo, aborda temas fundamentales como el exilio, la soledad, la identidad, la solidaridad y la resiliencia. La historia se sitúa en un país asiático devastado por décadas de guerra. Aunque el autor no especifica el nombre, se sugiere que podría tratarse de Vietnam. El señor Lin presencia la muerte de su hijo y nuera en un arrozal cercano a su casa, sobreviviendo únicamente su nieta San Diu, cuyo nombre significa mañana dulce. Esta tragedia conduce al señor Lin a una negación traumática y a una disociación, mecanismos para sobrellevar los horrores vividos. Ante la desolación, huye con su nieta, dejando para siempre su aldea. Al llegar a un país extranjero, en pleno invierno, el autor introduce la metáfora del frío, relacionándolo con el desasosiego del exilio. El señor Lin lleva consigo un poco de tierra de su aldea en una bolsita de tela, y la única fotografía tomada junto a su esposa cuando eran jóvenes, ahora desteñida por el tiempo. Al llegar a la nueva ciudad, descubre que nada se parece a su antiguo hogar. La comida y el aire carecen de olor y sabor, elementos que refuerzan su sensación de pérdida de identidad y de pertenencia. Explorando la bulliciosa ciudad, el señor Lin conoce un día al señor Bark, un viudo de su misma edad, que acostumbra a sentarse en un banco de piedra frente al parque donde trabaja su esposa. Bark se presenta en el idioma local que Lin no comprende, y Lin le muestra la foto de su esposa fallecida. Así inicia una amistad basada en el lenguaje gestual y la empatía, pues ambos comparten la experiencia de haber perdido a sus familias. La nieta de Lin se convierte en un vínculo entre ambos, recibiendo de Bark un vestido como muestra de cariño. Los temas de la soledad y la muerte unen a Lin y Bark. Este último ayuda a Lin a recuperar el sentido de las cosas simples, llevándolo a su bar favorito o al muelle para ver el mar. Poco a poco, Lin comienza a encontrar color y significado en su nueva vida, especialmente con la llegada de la primavera. Sin embargo, las autoridades de migración llevan a Lin a un sanatorio donde es vigilado y sedado ante cualquier intento de fuga. El autor aprovecha para criticar los sistemas de acogida occidentales donde los adultos mayores pierden su identidad e individualidad. En el sanatorio, Lin sueña que visita junto a Bark la aldea de sus ancestros, disfrutando del momento. Luego, ambos se internan en el bosque y llegan a una fuente. Lin le explica que beber de esa agua hace olvidar lo malo, y en la tradición de la aldea, quienes sienten que van a morir, van solos a beber de esa fuente. En el sueño, Bark entra en una gruta y se despide, introduciendo el agua como metáfora del umbral
entre la memoria y la muerte. Consciente de que permanecer en el sanatorio equivale a morir, Lin extraña a su amigo y decide buscarlo. Aprovecha un descuido y escapa, vagando por la ciudad con su nieta, quien siempre se muestra ejemplar. Exhausto y hambriento, finalmente encuentra el parque y a Bark esperándolo en el mismo banco, fiel a su anhelo de ver al amigo. Durante su caminata, Lin pierde una sandalia en un charco de alcantarilla y al cruzar la avenida que la separa de su amigo es atropellado por un coche. Su cabeza golpea el suelo y sangra. Mientras llega la ayuda, Bark recoge a la nieta y la coloca sobre el pecho de Lin. Al final, Lin, abrazando a su nieta, desea que ocurra un milagro de vida. La novela culmina con un desenlace original que resignifica todo el texto. Su revelación plantea un dilema. El abrazo a la nieta representa una derrota o una esperanza. El final abierto sugiere que la humanidad no depende de una cordura objetiva. Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien le guste escribir, leer o simplemente le guste mirar el mundo desde un ángulo raro. Esto fue Anomalía. Vuelve cuando la realidad falle. Hasta la próxima.